Hola a todos. Piénsenlo un momento. Cada año, millones de personas en todo el mundo participan en esta práctica, ya sea en iglesias supermodernas, en ríos justo al amanecer o en eventos masivos, es algo que vemos todo el tiempo. Pero a pesar de ser tan común, su verdadero significado bíblico sigue siendo un misterio enorme para muchísima gente. Hoy vamos a ir directamente a nuestras fuentes en este análisis para descubrir qué hay realmente detrás de estas aguas. Para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta súper básica, pero vital. ¿Es esta antigua práctica solo un gesto simbólico? Digo, a simple vista, bien podría parecer una mera tradición cultural que simplemente hemos pasado de generación en generación. Pero los textos históricos nos sugieren que su peso y su propósito van muchísimo más allá de un simple ritual externo. Y claro, esto nos lleva rapidísimo a otra gran duda que ha generado, la verdad, un sinfín de debates a lo largo de la historia. ¿Será que el agua tiene el poder de lavar las malas acciones, ya sea física o espiritualmente? Muchos se acercan a esta práctica pensando que es una especie de borrón y cuenta nueva instantáneo. Pero bueno, hoy vamos a ver qué es lo que dicen exactamente los textos originales sobre esto. Ahora prepárense porque esta es la gran pregunta que realmente impulsa toda nuestra investigación de hoy. Si nos fijamos en la figura central del cristianismo, la Biblia nos dice que Jesús era completamente perfecto, o sea, no tenía ningún pecado. Entonces, ¿por qué alguien que literalmente no tenía nada de qué arrepentirse sintió la necesidad absoluta de participar en este ritual? Quédense con esta pregunta en la mente porque les aseguro que la respuesta lo cambia todo. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Si de verdad queremos entender esta práctica, tenemos que viajar al origen de todo. El bautismo entra en escena con una fuerza increíble en el Nuevo Testamento. Imagínense el escenario. Estamos en el árido desierto de Judea, justo al lado del río Jordán, y ahí aparece un hombre conocido como Juan el Bautista, predicando y atrayendo a unas multitudes impresionantes. Básicamente, él fue la chispa que encendió todo este movimiento. El mensaje de Juan iba directo al grano. Y lo podemos ver muy claro en Mateo 3:11. Se trataba del arrepentimiento. Juan no usaba el agua como si fuera un truco de magia, para nada. La usaba como una señal externa, algo súper visible de una transformación que ocurría totalmente en el interior. El agua era, por así decirlo, el escenario donde la gente demostraba que su forma de pensar y de vivir había cambiado desde la raíz. Y aquí viene una parte fascinante. Para entender cómo funcionaba todo esto, tenemos que ver la lingüística. Resulta que la raíz de esta palabra viene del griego antiguo baptizo. Y esto es clave porque su traducción literal es sumergir completamente. O sea, no estamos hablando de rociar un par de gotitas de agua o mojarse un poco el pelo, no. Esto implicaba meterse totalmente bajo el agua. Esta inmersión total es la clave para entender la tremenda metáfora que vamos a ver en un momento. Y justo aquí la historia da un giro espectacular. Imagínense esa atmósfera, todos ahí en el río Jordán buscando arrepentirse, y de repente ocurre lo impensable. El mismísimo Jesucristo llega a la orilla y se forman la fila con la clara intención de meterse al agua. Al ver esto, Juan el Bautista se quedó, lógicamente, helado. En Mateo 3:14 vemos su reacción inmediata, que fue un rotundo no. Él sabía perfectamente bien quién era Cristo y que no tenía ni un solo pecado. Para Juan, que el propio Jesús participara en un ritual diseñado para gente que necesitaba perdón, la verdad no tenía ni pies ni cabeza. Pero luego vemos la respuesta de Jesús en Mateo 3:15, y todo cobra sentido. Él le dice a Juan que lo deje hacerlo, no para buscar perdón personal, claro, sino para cumplir con toda justicia. En pocas palabras, fue un acto de profunda obediencia al plan divino. Jesús estaba dando el ejemplo perfecto de humildad y al mismo tiempo validando públicamente el mensaje de Juan frente a toda esa multitud. Lo que pasa después es honestamente una escena sacada de una película épica. En el instante exacto en que Jesús sale del agua, los textos relatan que los cielos literalmente se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él con la forma de una paloma. Fue una confirmación visual súper poderosa de que este no era para nada un evento común y corriente, sino un parteaguas espiritual absoluto. Tomando en cuenta ese evento histórico, vamos a cambiar un poquito el enfoque y aterrizarlo. ¿Qué significa todo esto para cualquier otra persona hoy en día? Vamos a desempacar esa enorme metáfora visual y espiritual que implica meterse al agua.
En serio, ¿qué está pasando realmente bajo la superficie? Para entenderlo, tenemos que ir a Romanos capítulo 6, versículo 4. Este pasaje nos vuela la cabeza porque conecta esa inmersión física en el agua directamente con la muerte y la sepultura. Es una recreación física e impactante de un final definitivo. El agua actúa, simbólicamente, como si fuera una tumba. Y esto nos ilustra brillantemente cómo funciona el ritual. Hay dos pasos clave. Al ser sumergido, donde no hay aire y todo se oscurece, se está simbolizando la muerte del viejo yo, de la vida pasada. Pero el segundo paso, ese momento en el que se emerge y se toma esa gran bocanada de aire fresco, representa levantarse totalmente renovado. Es despertar a una vida completamente nueva de la mano de Dios. Y justamente porque representa esta transición tan dramática hacia una vida nueva, los primeros cristianos siempre ataban este acto a creer genuinamente y a cambiar de mentalidad. Lo vemos clarísimo en Hechos 2:38. El mandato es arrepentirse y luego sumergirse. El cambio por dentro tenía que pasar primero, si no, la acción por fuera simplemente no tenía sentido. El punto crucial aquí es que para esos primeros discípulos, participar en esto nunca fue un requisito social o una tradición vacía para quedar bien. Era una declaración pública sumamente seria. Al meterse al agua frente a toda su comunidad, estaban trazando una línea en la arena y gritándole al mundo entero a quién habían decidido seguir para siempre. Ahora, esto nos lleva a una sección súper interesante de nuestro análisis. Vamos a poner sobre la mesa, de manera totalmente neutral, el que probablemente sea el debate teológico más grande y antiguo dentro del cristianismo. La gran pregunta es, ¿este acto físico en el agua es estrictamente obligatorio para obtener la salvación eterna? Para ser superobjetivos, hay que entender que existen dos perspectivas principales. Por un lado, están quienes creen firmemente que la salvación es un regalo inmerecido, que se recibe única y exclusivamente por medio de la fe y la gracia divina. Y por el otro lado, tenemos a quienes interpretan los textos diciendo que el ritual en el agua es un acto de obediencia absolutamente indispensable para que esa salvación esté completa. Los que defienden la postura de que la salvación es solo por gracia traen a la mesa evidencia bíblica muy fuerte, como Efesios 2:8. Este texto declara de manera directa que las personas son salvas por la gracia divina mediante la fe. Es decir, plantea que es un regalo que no necesita de acciones extra o rituales físicos específicos para ser válido. Pero, para equilibrar la balanza en esta discusión teológica, tenemos que mirar pasajes como Marcos 16:16. De aquí se sostiene la otra perspectiva. Fíjense bien, este texto vincula fuertemente las dos cosas, el creer y el acto físico de sumergirse, uniendo explícitamente ambos elementos a la promesa de la salvación. Y es justo por esta dualidad en los textos que el debate lleva siglos sin resolverse del todo. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante en medio de todo esto es el caso de estudio del ladrón en la cruz, que vemos en Lucas 23:43. Este hombre estaba a punto de morir junto a Jesús. Físicamente era imposible que bajara de la cruz a sumergirse en el agua. Sin embargo, al poner su fe en Cristo en ese último aliento, recibió la promesa de la salvación. Según los expertos, esto nos demuestra una flexibilidad increíble en la forma en que opera la gracia. Dejando de lado el complejo debate teológico sobre qué se necesita exactamente para la salvación, vamos a aterrizar nuestro análisis en una conclusión temática. Si tomamos toda la información de nuestras fuentes y la destilamos, llegamos al propósito central y universalmente reconocido de este ritual. Es el símbolo definitivo de una nueva vida. En resumen, los textos nos dejan clarísimo que esto no tiene nada de mágico. No se trata de meterse a un río a darse un chapuzón sin más. Es la expresión pública de fe más contundente en esta tradición. Es un acto de arrepentimiento real y la manera perfecta de decirle al mundo, ¿saben qué? La antigua vida ya fue. A partir de hoy, mi camino es seguir a Cristo. Y para amarrar esta idea con muchísima fuerza, escuchen las palabras de 2 Corintios 5:17. Ojo, este texto no habla de convertirse en una versión ligeramente mejorada de uno mismo o de tener buenos propósitos. No, habla de algo radical. Habla de convertirse en una criatura completamente nueva, donde lo viejo verdaderamente desaparece para darle paso a algo que nunca antes existió.
Con todo esto en mente, cerramos este análisis, dejando una pregunta muy profunda en el aire, de esas que te dejan pensando un buen rato. Si de verdad entendemos el peso de esta enorme metáfora, si captamos que este acto se trata de sepultar el pasado para dar el primer respiro en una nueva realidad, ¿qué parte específica de la vieja vida tendría que quedarse atrás antes de siquiera tocar el agua? Ahí se las dejo para que sigan investigando y reflexionando.